Hola, mi nombre es Juan Pablo Reina Franco. Les voy a explicar acerca de un proyecto que realizamos en la materia de morfología del sistema nervioso impartida por el doctor Luis Manuel Franco Gutiérrez. Este proyecto consiste en una disección de un cerebro equino. Para empezar, lo primero que tenemos que revisar son todas las estructuras que vamos a diseccionar. En este caso tendríamos al cerebro de caballo, pues tenemos aquí a los hemisferios cerebrales. Como referencia aquí está la cisura interhemisférica. Tendríamos aquí también el cerebelo dispuesto posteriormente a los hemisferios y finalmente tendremos al tallo cerebral, más específicamente sería la médula oblongada y finalmente a la médula espinal. En esta vista lateral podemos observar con más detalle que este cerebro todavía tiene las meninges, más específicamente la meninge aracnoides. Por lo tanto, vamos a tener que retirársela con mucho cuidado, evitando traernos pedazos de corteza cerebral. Aquí yo ya se la quité. Como pueden ver, pues se observa con más facilidad todos los surcos y todos los detalles de la corteza cerebral. Haciendo más énfasis en los hemisferios, pues tendremos aquí al lóbulo frontal, tendríamos más dorsalmente al lóbulo parietal, más lateralmente al lóbulo temporal y más posteriormente al lóbulo occipital. De igual forma aquí tendríamos una vista lateral en la que también se observan los lóbulos, lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Finalmente tenemos una vista ventral de todo el cerebro en el que pues podemos destacar aquí al mesencéfalo, aquí tendríamos al quiasma óptico, aquí está la cintilla óptica, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria. Todo esto sería el lóbulo temporal, lóbulo frontal estaría aquí y pues eso sería básicamente lo que tendríamos. Para abordar al tallo cerebral, lo primero que tenemos que revisar sería el mesencéfalo, que está aquí arriba. Aquí vamos a encontrar a los pedúnculos cerebrales. Aquí en medio está la fosa interpeduncular, que es el origen aparente del tercer nervio craneal. Después tenemos al puente de Barolio, que en su superficie anterolateral es el origen aparente del quinto nervio craneal. Aquí estaría el surco medulopontino, que es el origen aparente de los nervios sexto, séptimo y octavo. Aquí tenemos a la médula oblongada con sus pirámides vulvares. Aquí más caudalmente estaría la decusación piramidal. Sabemos que aquí estaría el origen aparente de los nervios doceavo y en el retroolivar tendremos el origen aparente del noveno, décimo y onceavo nervio craneal. Finalmente tenemos aquí a la médula espinal y en una cara más lateral pues observaríamos al mesencéfalo, al puente de Barolio, a la médula oblongada, a la médula espinal y al cerebelo. Finalmente en una cara dorsal en la que se retiró pues el cerebelo, podemos observar a la médula oblongada con el núcleo gracilis, el núcleo cuneiforme y el tuber cinereum. Esta sería la porción cerrada. Esto de aquí sería la porción abierta de la médula oblongada, en la que pues tendremos a los triángulos del vago, del hipogloso y un pedacito del triángulo vestibular. Aquí tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior y todo esto de aquí arriba sería el puente de Barolio. Aquí estaría pues la rodilla del facial. Esto es el pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso superior. Y todo esto en conjunto es la fosa romboidea, que es el cuarto ventrículo. Finalmente tenemos al mesencéfalo que, pues bueno, aquí podemos ver al colículo inferior. Y después de haber ya quitado toda la aracnoides de los dos hemisferios cerebrales y que ya tengamos al cerebro limpio, comenzamos a realizar cortes axiales con mucho cuidado, cortes no muy grandes para evitar llegar a las estructuras que vamos a finalmente diseccionar. Tenemos aquí un corte, vemos otro corte y otro corte un poco más profundo. Aquí ya se pueden observar pequeños orificios que vendrían a ser los ventrículos laterales. Todo esto es la sustancia blanca, todo esto es la sustancia gris. Y después de esto, después de haber hecho un corte un poco más profundo, ya podemos ver que el ventrículo lateral se hace un poco más grande. Y después ya llegamos al ventrículo lateral. Y
pues aquí ya, después de haberlo limpiado, tenemos el ventrículo lateral y podemos ver el cuerpo calloso. Esto sería más o menos un corte de Vieussens, un poco más abajo del corte de Vieussens, pero pues sí se puede observar aquí el, el cuerpo calloso. Continuamos haciendo los cortes, vemos otra vez al ventrículo lateral, pero aquí ya podemos observar una estructura que correspondería al tálamo. Después de haber llegado al tálamo, pues se escarba un poco más para descubrir todas estas estructuras y ya aquí podemos ver al tálamo, al fornix y a la cabeza del núcleo caudado. Después de que tengamos ya identificadas las estructuras en el hemisferio izquierdo, se comenzó a realizar cortes axiales ahora en el hemisferio derecho. De la misma manera se hicieron los cortes hasta que llegamos al ventrículo lateral y aquí es donde se comenzó a realizar este tipo de ventanita en la que ya pues pudimos observar los dos tálamos y al excavar más profundo los dos tálamos, el fornix y la cabeza del núcleo caudado y aquí estaría pues el lóbulo temporal, aquí se ve con más claridad los tálamos, la cabeza del núcleo caudado, el lóbulo temporal, el fornix. Muy bien, para revisar al sistema ventricular lo que se necesitó fue un estilete que en este caso se introdujo por el conducto ependimario y que salió por el el conducto de Silvio. Aquí en esta vista lateral podemos observarlo de una mejor manera. En este caso no se introdujo por el conducto ependimario, sino por el cuarto ventrículo y aún así se puede ver cómo sale por el conducto de Silvio. En esta vista dorsal sí podemos ver que se introdujo por el conducto ependimario, se metió por todo el cuarto ventrículo y efectivamente llegamos al acueducto de Silvio. Aquí tenemos el cerebelo y primero vamos a revisar su cara dorsal. En la cara dorsal podemos ver la vermis cerebelosa, la paravermis y más lateralmente a los hemisferios cerebelosos. Después revisamos pues una cara inferior del cerebelo en la que podemos ver al nódulo floculonodular y pues aquí ya estarían pues o sea, siguiendo la vermis tendremos al nódulo, úvula, pirámide, tuber, en fin, esto sería la cara inferior del cerebelo. Después de esto, se realizó un corte sagital en el cerebelo para poder observar las caras mediales. Aquí se puede observar todo lo que se conoce en la anatomía como el árbol de la vida, que consta de sustancia blanca que se ramifica y llega a todas estas áreas de la corteza cerebelosa. Y bueno, después de haber excavado y haber descubierto todas estas estructuras, haberle quitado toda la corteza al cerebro, se pudo descubrir todo lo que vendría a ser el tálamo, la cabeza del núcleo caudado, una parte del lóbulo temporal en la que pues estaría el hipocampo, la circunvolución parahipocámpica. Aquí tendríamos a la comisura del fornix, más abajo tendríamos a la glándula pineal y finalmente tendríamos aquí la cara dorsal del mesencéfalo que correspondería a los colículos superiores. En una cara ventral de todo lo que estamos revisando ahora, podemos ver aquí al quiasma óptico, a la cintilla óptica, como ya mencioné, al lóbulo temporal y finalmente al mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales y el acueducto de Silvio. Finalmente, después de juntar todas las estructuras diseccionadas, se pudo armar a esto que me gusta llamarlo trofeo porque parece un trofeo, en el que podemos observar pues todas las estructuras que ya mencionamos. Aquí tenemos el quiasma como referencia. Después tenemos al mesencéfalo, al puente y a la médula oblongada. En una cara lateral pues observamos todas las estructuras y en una cara dorsal también se observan. Pues aquí tendríamos al tálamo, a la glándula pineal, los colículos superiores, colículos inferiores, fosa romboidea, pedúnculos cerebelosos, perdón,
médula oblongada, porción cerrada y médula espinal. Esta estructura se parece mucho a un modelo que tenemos en laboratorio que conocemos como trofeo. Es por eso que así decidí llamarla esta diapositiva. A pesar de ser un c- cerebro humano, pues podemos ver que comparte semejanzas eh, en la mayoría de las estructuras. Aquí tenemos la cara central del trofeo del el modelo anatómico y aquí está la cara dorsal. Finalmente, aquí tendríamos pues el trofeo y un, una parte del cerebelo para que podamos ahora sí relacionar todas las estructuras. Aquí está el estilete introducido en el conducto ependimario, llega por la fosa romboidea, sale por el acueducto de Silvio y sale aquí, que vendría a ser el tercer ventrículo, porque aquí tendríamos a los tálamos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.